Muy buenas tardes. Hola, Nicole, bienvenida. Bien, eh, bueno, habíamos hablado un poquito de algunos trastornos que pueden suceder en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Nos quedaba ver lo que es trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Que se caracteriza por qué? Hola Mariana, también, bienvenida. Bien, les decía, trastorno generalizado del desarrollo. Se caracteriza más que nada por una, vamos a decir, perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo. Puede ser, por ejemplo, habilidades para la interacción social, las habilidades, por ejemplo, para la comunicación, o la presencia por ahí de comportamientos o de intereses y actividades que son estereotipadas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que dentro de lo que es el trastorno generalizado del desarrollo incluíamos lo que era trastorno autista, trastorno de Rett o síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, Asperger y trastorno no especificado del desarrollo? ¿Sí? Comenzando por lo que es síndrome de Rett, en realidad es una enfermedad, ¿sí? Eh, que afecta precisamente, más que nada a las nenas, ¿sí? Se trata de, en realidad, de un tipo de autismo que afecta casi en forma exclusiva, vamos a decir, a las niñas. Tiene una característica, es regresivo. ¿Qué significa? Que las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo, ¿sí? De forma progresiva de todo lo que es el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces se manifiesta aproximadamente a los 2 años, ¿sí? Más que nada en todo lo que es alteraciones en la comunicación, alteraciones en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, alteración en lo que es la cognición, ¿sí? Entonces, un trastorno genético, neurológico y del desarrollo es poco frecuente y que afecta la forma en la que se desarrolla, digamos, el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras, del habla y de la capacidad intelectual, ¿sí? Y quien lo padece, lo va a padecer el resto de su vida, ¿sí? Bien, no es que se cura, vamos a decir así. ¿Qué pasa con este síndrome? A ver, los bebés parecen saludables durante los primeros 6 meses de vida, pero con el tiempo pierden rápidamente toda esta condición que habían adquirido, habla o capacidad para usar las manos, etcétera. Luego de eso, ¿qué causa? ¿Sí? Eh, que en realidad después de la pérdida es como que hay como suele estabilizarse, vamos a decirlo así, durante bastante tiempo y a partir otra vez de los 4 años de vida hay una disminución de la velocidad del crecimiento, por ejemplo, del cráneo, que eso se ve mucho cuando es chiquito, entre los 5 y los 48 meses. Después tenés la pérdida de las capacidades manuales finas, esas que uno adquiere entre los 5 y los 30 meses, ¿sí? Movimientos estereotipados con las manos, pérdida precoz también de lo que es el interés social, ¿sí? En la marcha también, o en el movimiento del cuerpo, también poca coordinación, vamos a decir, y todo lo que es un deterioro bastante severo de lo que es el desarrollo del lenguaje tanto expresivo como receptivo, y eso va acompañado con lo que es un retraso psicomotor bastante importante. Después tenemos, por ejemplo, trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Que también es un trastorno poco conocido dentro del espectro autista, ¿sí? Que también es conocido, a lo mejor lo conocen con este nombre, síndrome de Heller. ¿Sí? Hay una película con respecto también que no me sale ahora el nombre, ya me la voy a acordar, con respecto a este síndrome, que en realidad se trata de una alteración psicológica que se caracteriza, ¿por qué? Porque es de aparición tardía, ¿sí? Aparece entre los 3 y los 4 años de edad, ¿sí? ¿Qué afecta? Desarrollo del lenguaje, afecta las habilidades motrices y afecta todo lo que es función social, ¿sí?
¿qué pasa? Los niños, las niñas que lo sufren en realidad tienen un desarrollo normal, pero en el momento que se comienzan a manifestar la enfermedad, ese desarrollo se interrumpe, ¿bien? Y va a afectar todo lo que son habilidades cognitivas, comunicativas, incluso hay una regresión, vamos a decir, en las capacidades que ya adquirió. ¿Bien? A ver, los primeros síntomas, como les dije, comienzan entre los 3, 4 años, ¿sí? Pero hay alguna posibilidad que recién los síntomas aparezcan a los 10 años, ¿bien? Y en realidad los síntomas los van a dividir en 3 grupos, en lo que es área del lenguaje, lo que es área psicomotriz y lo que es área social, que en realidad son los 3 principales, digamos, donde más afecta. Entonces, pérdida total o parcial de la capacidad del lenguaje, ¿sí? También la parte escrita, ¿bien? También la capacidad de esto de que pueden producirse eh, ecolalias, que es imitar o repetir por ahí sonidos, frases, palabras. Puede haber dificultad de poder hablar o poder comprender lo que terceros le puedan decir, ¿sí? Y por ende ellos no van a tener ganas de comunicarse con los demás. Vamos a decirlo de una forma más sincera. También puede haber pérdida total de control de esfínteres, ¿sí? Pérdida de la motricidad fina y la motricidad gruesa, incapacidad para moverse, para correr, para saltar, bien, todo lo que sea movimientos, vamos a decirlo, con el cuerpo. También tenemos todo lo que es gestos o movimientos repetitivos, pero ellos lo hacen de una forma involuntaria, no es que lo quieran hacer, sino que no lo pueden controlar, ¿sí? Puede también aparecer síntomas de irritabilidad, de ansiedad, ¿sí? Puede haber incapacidad para realizar tareas de autocuidado o actividades cotidianas de autocuidado, ¿sí? Lavarse los dientes, vestirse, bañarse, comer solitos, etcétera. Y pérdida del interés, obviamente, hacia las terceras personas, ¿sí? Incluso hasta las personas por ahí que rodean a este niño, a esta niña, ¿sí? Otras veces se presenta también con otros trastornos, síndrome de Asperger o alguna otra enfermedad, como es la enfermedad metabólica hereditaria, que es bastante rara, que es la enfermedad de Schiller, ¿sí? Después está lo que es trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Que también es un tipo de trastorno que se caracteriza más que nada por una alteración profunda y grave en las principales áreas del desarrollo de un niño. Habilidades lingüísticas, conductas, relaciones sociales y le vamos a agregar intereses, ¿sí? Es un trastorno que suele muchas veces confundirse con un tipo de autismo, lo que es el autismo atípico, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta muchos patrones de conducta que son similares. ¿Bien? ¿Sí? Trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, como lo conocen ustedes, que se considera un trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Incluido en aquellos de espectro autista, ¿no? Que se caracteriza por esta gran dificultad en lo que es interacción social recíproca, escasa comunicación verbal y no verbal, también patrones de habla extraños, expresiones faciales inexistentes, incapacidad para aceptar el cambio, ¿sí? O ser una persona, digamos, poco flexible en lo que serían sus pensamientos, ¿sí? También suelen tener patrones de comportamientos muy repetitivos y obsesivos, ¿sí? Y extrema sensibilidad a los estímulos exteriores. Bien, ellos, las personas que sufren el síndrome de Asperger, son personitas que se destacan mucho en ciencias, en matemáticas, ¿sí?
son excelentes, vamos a decir, en aquellas habilidades que implique usar la memoria. ¿Sí? Recuerdan mucho las fechas, los lugares, los nombres, las épocas, la historia, una locura. ¿Sí? Dura toda la vida, afecta tanto a niños como a niñas, ¿sí? Y recuerden que los síntomas también pueden agravarse o pueden disminuir con el tiempo, ¿sí? Pero obviamente, como todo, si uno lo detecta a tiempo, puede ser de gran ayuda para poder ayudar, valga la redundancia, a estos niños. Y por otro lado tenemos trastorno del espectro autista, ¿sí? Una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y socializa con otras personas. Eso causa problemas en que en la interacción social y en la comunicación. ¿Sí? Mayormente el trastorno también comprende patrones de conductas restringidas y repetitivas. ¿Sí? Y recuerden que el término espectro se refiere a que tiene un amplio abanico de síntomas y un amplio abanico de gravedades. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que anteriormente el espectro autista comprendía afecciones que antes se consideraban independientes, como el autismo, como el síndrome de Asperger, como el trastorno desintegrativo infantil y también la forma no específica de trastorno generalizado del desarrollo. Hoy se abarca todo en trastorno del espectro autista. ¿Sí? Bien, nosotros lo estamos viendo separado, pero hoy en día se abarca todo, todo junto, ¿sí? Según el grado, vamos a decirlo. ¿Sí? Ahora, trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia, ¿sí? Y provoca problemas para desenvolverse, acuérdense, en la sociedad, por ejemplo, en una situación social, en la escuela, cuando son grandes por ahí en el trabajo, ¿sí? Los síntomas mayormente aparecen en los primeros años de vida, ¿sí? Y si bien no existe una cura para todo lo que son los trastornos del espectro autista, sí existe un tratamiento intensivo, un tratamiento temprano, que eso va a hacer la gran diferencia en su vida para muchos de estos niños que lo sufren, ¿no? Ahora, causa exacta no hay, se desconoce, ¿sí? Sí hay una serie de factores que puede llevar a que se presente el TEA, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? Ambientales, ¿sí? Genéticos, también ciertos medicamentos por ahí tomados durante el embarazo también puede llevar a que un niño presente eh, TEA, y se ha sospechado otra causa, pero no se ha comprobado todavía, ¿sí? Se cree que el daño en una parte del cerebro que se llama la amígdala podría estar implicado en esto, ¿sí? Y se está estudiando también otro virus que también aparentemente puede desencadenar los síntomas, pero está todo en investigaciones, ¿sí? También seguro que han escuchado que las vacunas causan o pueden causar, no, ¿sí? No se ha encontrado ningún tipo de conexión entre las vacunas y el trastorno del espectro, ¿sí? Bien, no hay ningún vínculo. Bien. Síntomas en lo que es interacciones sociales, ¿sí? Tienen problemas con lo que es juegos actuados, con lo que es comunicación no verbal y verbal, y algunos niños también son muy sensibles en cuanto a la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, ¿sí? También suelen disgustarse mucho cuando le cambian las rutinas, ¿sí? El tema de repetir movimientos corporales,
Muchas veces también están inusualmente apegados a objetos, y en lo que es problemas en la comunicación podemos incluir esto de la incapacidad de iniciar o mantener una conversación, usar gestos en vez de palabras, desarrollar un lenguaje lentamente o algunos directamente no desarrollarlo en absoluto, no ajustar a la mirada para poder observar un objeto, ¿sí? No referirse a sí mismos correctamente, ¿sí? En vez de decir, por ejemplo, quiero agua, dicen, a ver, ¿quieres agua? ¿Sí? Eh, También otros síntomas muy por ahí que uno va notando en los primeros meses de vida, 14 meses aproximadamente, cuando un niño no señala los objetos que quiere, ¿sí? Ni hablemos cuando repiten palabras, eh, repiten o memorizan paisajes, ¿sí? O anuncios comerciales, que eso es muy común que suceda cuando no hace amigos, cuando estos ya son todo lo que son problemas en interacciones sociales, vamos a decir, retraído, cuando no participa en juegos interactivos, ¿sí? Cuando no es posible que responda a lo que es un contacto visual o a una sonrisa. También puede tratar a los demás como objetos, ¿sí? Cuando prefiere también estar solito o no es capaz de sentir o mostrar, mejor dicho, empatía, ¿sí? Después tenemos todo lo que son problemas de respuesta a la información sensorial, los ruidos fuertes, se sobresaltan muchas veces, ¿sí? Presentan sentidos de la visión, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, por ahí muy altos o todo lo contrario, muy bajos, ¿sí? Los ruidos normales hasta a veces les parece doloroso, entonces ellos ¿qué hacen? Se llevan las manos a los oídos. Bien, suelen muchas veces también evitar el contacto físico porque para ellos es muy estimulante, es muy abrumador, entonces por ese motivo lo hacen. No es que no nos amen, que no nos quieran ni nada por el estilo, que es lo primero que uno por ahí piensa. También pueden tener una respuesta muy alta al dolor, ¿sí? Y en lo que es problemas relacionados con el juego, ahí incluimos poco juego imaginativo, poco juego actuado, ¿sí? No suelen imitar las acciones de las otras personas, prefieren juegos más ritualistas o más solitarios, ¿sí? Donde hay que seguir patrones y demás. Después tenemos problemas en el comportamiento, ¿sí? Ellos se dedican a un solo tema, a una sola tarea, ¿sí? Suelen tener también ataques de cólera bastante intensos, pueden ser hiperactivos o todo lo contrario, demasiado pasivos, tienen intereses muy restringidos, suelen tener también un breve periodo de atención, ¿sí? En algunos casos, agresión, ¿sí? Tanto con terceros como autoagredirse, ¿sí? También repiten todo lo que es los movimientos corporales, que eso creo que ya lo sabemos, ¿sí? Ahora, quiero hacer una diferencia un poquito autismo y Asperger, ¿sí? El autismo, por un lado, son fallas muy tempranas en lo que es la estructuración de la subjetividad, ¿sí? Y la sintomatología es variadísima, y es variadísima también su evolución, ¿sí? Tenemos movimientos estereotipados, o sea, ellos utilizan eh, el cuerpo del otro como un instrumento, ¿sí? También algo distintivo, aleteo y el caminar de puntita de pie,
¿bien? Generalmente no hablan, no tienen un lenguaje, como les dije, ecolálico, ¿sí? Mirada vacía, ausencia de mímicas, ausencia de gestos de llamada. Muchas veces tampoco diferencian entre familias o extraños. ¿Bien? Asperger, por otro lado, tiene dificultad para relacionarse con sus iguales, esto de la falta de empatía. Tiene limitaciones para adaptarse a las conductas según el contexto, por ahí dificultad para comprender el sentido doble o el doble sentido, resistencia a los cambios, ¿sí? Tiene alteraciones en la flexibilidad mental y en el comportamiento, tienen intereses absorbentes o por ahí excesivos en ciertos contenidos, por eso hablábamos antes de la presencia de rituales para ellos, ¿sí? Suelen tener torpeza motora en todo lo que son obviamente exámenes neuropsicológicos, tienen una inteligencia normal y suelen tener hipersensibilidad ante ciertos estímulos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Eh, Factores que puedan afectar, que eso también se los quiero nombrar. Teníamos la genética, ¿sí? Que se ha identificado en realidad una serie de cambios genéticos raros y mutaciones que están asociadas con el autismo, que en realidad se identificaron más de 100 genes de riesgo de autismo, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, digamos, no hay una sola mutación, sino que hay una combinación que es bastante compleja, bastante variada, del riesgo genético y de factores también ambientales que van a influir en el desarrollo temprano del cerebro. Pero el más importante es tener uno o más familiares con trastornos del espectro autista, ¿sí? Entonces el riesgo de tener un hijo con trastorno del espectro autista, si yo lo padezco, vamos a suponer, ¿sí? Es del 20%, ¿sí? Entre el 10 y 20% más que la población, digamos, en general, ¿sí? Esa posibilidad va a aumentar aún más si tiene ya un hermano o hermana afectado con trastorno del espectro autista. Ya esa posibilidad sube al 50% de que mi próximo hijo pueda llegar a tenerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de gemelos que comparten el mismo material genético, ¿sí? La posibilidad de que ambos lo tengan es del 60%, ¿sí? Pero llegaría casi al 90% si se considera, digamos, la existencia de algunas afectaciones por ahí significativas en lo que es la capacidad de interacción social. Después tenemos el factor ambiental, ¿sí? Que pueden intervenir tanto antes como durante el parto, ¿sí? Uno es la edad avanzada de los padres en el momento, digamos, de la concepción, ¿sí? Tanto de la mamá como del papá, no hablo de la mamá solamente, sino que del papá. También las enfermedades de la madre durante el embarazo, que eso eh, pueden desencadenar importantes reacciones inmunológicas. El tema de la prematuridad extrema o el bajo peso al nacer, ese es otro factor de riesgo. Dificultades durante el parto, ¿sí? Más que nada aquellos bebés que tuvieron privación de suministro de oxígeno al cerebro, ¿sí? Y los tratamientos para la epilepsia, más que nada con lo que es ácido valproico, perdón, durante la gestación que usa la mamá, eso también es un factor de riesgo. Y, perdón, y lo que son, ay, mucho, que me espera. Y lo que son exposición a altos niveles de pesticida o contaminación en el aire durante el embarazo de la mamá, ¿sí? Acuérdense que las vacunas se han descartado como factor de riesgo del autismo y
tengan en cuenta una cosa, que estos factores que yo le nombré, los factores ambientales, por sí solo, digamos, no causan autismo. Es una combinación, ¿sí?, con factores de riesgo también genéticos que van a aumentar moderadamente el riesgo, ¿sí? Por eso yo les decía antes, si bien el autismo o las causas del autismo son complejas, aún no se conoce, digamos, por completo, ¿sí? Se sabe, sí, con certeza una cosa, que el autismo o al autismo no lo causa la mala crianza, ¿sí? Es un trastorno, no es un trastorno, perdón, de origen biológico, ¿sí? Por eso le digo, no es que tiene una sola causa conocida. Bien, ¿vamos hasta ahí? Perfecto. Ahora que vimos toda esta parte, ¿por qué hablamos de... Ah, no era nada importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque quería llegar a hablar del juego, que es tan importante el juego en la infancia. Primero que es un derecho, ¿sí? Es fundamental el juego para el desarrollo infantil. Combina lo que son pulsiones, fantasías, pensamientos. Ni hablemos si nos enfocamos en lo que decía Freud, ¿sí? Él decía que el juego permitía convertir experiencias displacenteras en objetos de recuerdos y en elaboraciones anímicas. Entonces, él decía que era un medio privilegiado para poder procesar traumas, ¿sí? En lo que es el contexto terapéutico, el juego que facilita la creación de enlaces, ¿sí? La apropiación de eventos, la reorganización de huellas. A ver, jugar no es que solo va a reflejar un nivel de estructuración psíquica, sino que en realidad podemos decir que contribuye al desarrollo del niño, ¿sí? Le permite desplegarse, le permite posicionarse como un sujeto, ¿sí? Entonces, el juego en sí permite asimilar roles, permite transformar espacios en super escenarios de juego, ¿sí?, ya sean nuestros pensamientos, eh, permite liberar el tiempo, como les dije antes, el juego es un derecho, el juego es una forma de socialización, es una forma de transmisión, de recreación de la cultura, ¿sí? Con el juego que se promueve el desarrollo emocional, psicológico, cognitivo, físico, motriz, social, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos con el juego aprenden, ¿sí? Hay diferentes tipos de juego. Tenemos algunos comunes, vamos a decir, como es el juego de presencia y ausencia, que todo lo hemos jugado con los niños pequeñitos, cuando nos tapamos la cara y le decimos dónde está mamá, papá, el tío, el abuelo, depende quiénes seamos, ¿sí? Eso le permite, por ejemplo, todo lo que es la simbolización de la ausencia y la diferencia entre yo y el no yo, ¿sí? Después están los juegos de personajes, que también todo el mundo ha jugado a los juegos de personajes. La representación de una situación ficticia, ¿sí? Eventos por ahí súper imaginarios y roles imaginarios, al doctor, a la mamá, al mecánico, a lo que fuera. Esos juegos son esenciales para comprender primero el entorno y están asociados también con todo lo que es desarrollo del lenguaje, la imaginación y la creatividad, ¿sí? Después ya pasaríamos a todo lo que serían los juegos reglados, ¿no? Estos que tienen reglas, que todos los que los jugamos las debemos conocer, las debemos respetar. Entonces, esos juegos, que al principio cuando son pequeños inventamos las reglas, ¿sí? Porque las vamos adaptando obviamente a sus edades, pero igual las deben conocer y las deben respetar, ¿sí? Así sean reglas simples. Eso favorece socialización, respeto, ¿sí?
negociación también de normas y promueve todo lo que es el proceso cognitivo, como es la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. ¿Sí? Entonces, si vamos viendo, todos los juegos son importantes. Después pasamos cuando ya, por ahí ya más en la primaria, vamos a decir, que ellos ya comprenden un poco más el tema de juegos de cooperación. ¿Sí? Que requiere la colaboración de todo el grupo. ¿Para qué? Para poder alcanzar un objetivo. ¿Sí? Si todos no colaboran, el objetivo no se puede realizar. ¿Sí? Esos juegos de cooperación no hay jugadores, no hay perdedores. Sí, hay jugadores, perdón, no hay perdedores, no hay ganadores. ¿Sí? Individuales. Pierde el grupo o gana el grupo. Es así de simple. Eso fomenta valores. ¿Cuáles son esos valores? Ayuda mutua, confianza. ¿Sí? Pues yo tengo que confiar que el otro lo va a hacer. ¿No? Tolerancia y consenso. Y después está algo que también jugamos muchísimo cuando somos pequeños, los juegos de construcción. Hermosos los juegos de construcción, a mí me apasionan los juegos de construcción hasta el día de hoy. Justamente el otro día le decía a mi mamá si vendieron la casa de mis abuelos y mi abuelo tenía el Mecano, que cada vez que íbamos solo lo jugábamos, o sea, nos dejaban jugarlo si ellos estaban adelante nuestro. Y justo el otro día le pregunté a mi mamá si lo habían encontrado ese juego y no lo encontraron. Y me quedé acá porque me trae tanto a mi infancia que yo digo, ay, qué lindo poder tenerlo de nuevo al juego. Pero los juegos de ensamblar, ¿sí? Los ladrillitos, como le llamábamos nosotros, estas piezas de encajar, de superponer, de apilar, eh, todo para realizar algún tipo de construcción o crear construcciones. Eso desarrolla todo lo que es la coordinación óculo-manual. También nos ayuda con la diferenciación de formas, de colores, el razonamiento, la organización espacial, la atención, la flexión, la memoria lógica, la concentración, la persistencia, ¿sí? También fomenta todo lo que es autoestima, superación, ¿sí? Implica planificación, implica ejecución y implica también evaluación de proyectos, ¿sí? Que vamos a armar, hay que pensar, hay que planificar, después hay que ejecutarnos, nos equivocamos, volvemos a planificar y así seguimos, ¿sí? Y encima vemos cosas donde realmente no las hay, ¿sí? Entonces todo eso, esos juegos son algunos de los juegos que nos permite, ¿sí? Eh, crecer, vamos a decirlo así, crecer en la vida. Y otra cosa que quiero aclarar, no hay juegos de niños y de niñas. Los juegos son juegos, los juguetes son juguetes. ¿Sí? Como pasa muchas veces cuando, por ejemplo, un niño quiere comprar un bebote. ¿Sí? Y hay personas que se aterran porque el niño quiere comprar un bebote. Ahora, el niño no va a ser papá quizás, ¿sí? El niño no cocina, el niño no, el niño no. Mi hija, obsesión por los dinosaurios y los autitos, terriblemente. Tiene autos de colección de carrera con Justin y demás de cuando era chica. Y a mí me decían, ¿y pero es una nena? ¿Y qué tiene? Es una nena. Yo también soy una nena y manejo. No por ser una nena no voy a, no me pueden gustar los autos, por ejemplo. No es una forma de decirte, ¿no? Eh, pero muchas veces tenemos esto de que la diferenciación hay que los juguetes, estos son para nena, estos son para nene. No, juguetes son juguetes. Chica, ¿cuántos de nosotros se nos ha roto en la casa algo y no agarramos un martillo? Sí, seguro que sí. ¿Sí? O cuántos de varones, no sé, cocinan. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? No, juguetes son juguetes y juegos son juegos. ¿Sí? Los varones en casa también agarran los tacos de las mamás, los vestidos y también se disfrazan y no significa nada. Están jugando. Nada más. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Porque por ahí no están de acuerdo. Yo es un pensamiento mío, personal.
yo a mí lo que me pedía mi hija, yo se lo compraba, no me importaba lo que era. Eh, como la vez que me dijo eso de que ella quería ser varón porque los varones eran mejores. Cuando le entré a hacer ¿qué diferencia hay? Ninguna. Me dijo, bueno, entonces está bien que soy nena, listo, perfecto. Hacíamos lo mismo que los varones, pero ella era como que veía que el varón hacía, no sé, podía hacer muchas más cosas que las mujeres, una cosa así pensaba, y no es así. Bien, ahora, la adolescencia. La adolescencia, la preadolescencia, toda la historia está de la adolescencia. ¿Se acuerdan? Les dije que deben atravesar diferentes duelos ellos, ¿sí? Y van a tener como resultado la asunción de su identidad. Entonces, durante todo ese periodo, por ahí pueden surgir algún tipo de conflicto que requiera de la intervención de un acompañante terapéutico. Problemas alimenticios, ni hablemos de consumo de sustancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros vamos a proporcionar ahí con los acompañantes, con los adolescentes, seguimiento, ¿sí? Asistencia, ¿bien? Tanto con los niños como con los adolescentes, por ahí que necesitan un apoyo adicional en todo lo que es su desarrollo. Vamos a ayudar a superar obstáculos, ¿sí? Vamos a favorecer la integración, vamos a favorecer el desenvolvimiento en actividades de aprendizaje, ¿sí? En la relación también con sus pares, en la relación con sus adultos. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos, ¿en qué ámbitos nos podemos desarrollar? En marcos institucionales asistenciales, o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, centro de día u hospital de día, ¿sí? Trabajar, digamos, en la institución como acompañante individual o acompañante grupal, ¿sí? Eso va a depender de la modalidad que la institución adquiera. Y podemos hacer actividades, por ejemplo, de traslado, actividades en lo que son espacios públicos, actividades recreativas. O sea, la idea, ¿cuál es? Nosotros integrarnos en un equipo de profesionales, siempre favoreciendo el vínculo con los pares, ¿sí? Y objetos. Bien, puede ser casos de autismo, psicosis infantil, aislamiento, etcétera, etcétera. Pero también podemos acompañarlos en actividades puntuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando tiene que hacer una visita médica, cuando tiene que salir a hacer un trámite, cuando sale a hacer algún tipo de salida recreativa, ¿sí? Eso dentro del marco institucional asistencial. Pero también podemos trabajar sin un ámbito institucional, ¿sí? Por la indicación de un terapeuta. En el contexto familiar vamos a intervenir, ¿sí? Realizando actividades sociales, recreativas, salidas recreativas, traslados, inserción social en actividades educativas, ¿sí? De intercambio también con pares, ¿bien? Podemos estar contratados directamente por la familia, acuérdense, o por una estancia de un terapeuta o de un equipo privado. Y también podemos trabajar en lo que es ámbito educativo, ¿sí? Participar, vamos a decir, en la integración escolar, en escuelas comunes o en escuelas especiales, ¿sí? Nuestro horario acá va a ser durante las clases, ¿bien? Y vamos a articular todo eso con la dirección de la institución, con el equipo técnico, con los maestros, ¿bien? Podemos trabajar, por ejemplo, con niños o adolescentes con perturbaciones psíquicas graves, trastornos madurativos, trastornos mentales, fobias escolares severas, fracaso en la integración escolar, dificultad en lo que es la adaptación social, control de impulsos, etcétera, etcétera. ¿Sí? El objetivo es integrar al niño al grupo y facilitar los aprendizajes. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las patologías en la adolescencia? ¿Sí?
Patologías que a veces algunas son bastante, vamos a decirlo en criollo, bastante jodidas, ¿no? Ahora, la adolescencia, acuérdense, es una etapa de conflicto, una etapa de transición, eso que complica muchas veces también el diagnóstico de patología, ¿sí? Pero hay situaciones comunes que afectan a los adolescentes, la violencia, el consumo de sustancias y otras, como por ejemplo el suicidio. El suicidio es un problema grave, grave entre todos los jóvenes de todo el mundo, ¿sí? Y es difícil por ahí encontrar rasgos comunes que expliquen, digamos, el comportamiento suicida, ¿sí? Porque algunos jóvenes asumen riesgos por ahí compulsivos, en busca de sentido para sus vidas, mientras que otros, ¿sí?, están resignados a una vida sin sentido aparente. Entonces se convierten, vamos a decir, en suicidas, ¿sí? Es bastante jodido, como les dije antes, ¿sí? Eh, el suicidio es una de las principales también causas de muertes en adolescentes, ¿sí? No existe, como les dije, un perfil único, ¿sí?, sino que existen factores de riesgo: depresión, desesperanza, acoso escolar, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, aislamientos sociales o falta de proyectos vitales, ¿sí? Por eso yo hablo siempre de la motivación. Nosotros tenemos que tener un motivo, una meta, ¿sí? Metas alcanzables y realistas, ¿sí? Siempre cuando nos proponemos, no, o empezamos a proponernos metas, primero comencemos con metas cortitas, que sabemos que poquito tiempo podemos llegar a realizarlo, y después vamos desafiándonos. Pero siempre tenemos que tener un motivo, una meta, ¿sí? Hay muchos jóvenes que se exponen a estas conductas de riesgos extremos como una forma de buscarle sentido a su vida. Y otros, como les dije antes, de sentirse atrapados en una existencia sin propósito, ¿sí? Otro son los trastornos de alimentación, ¿sí? La bulimia, la anorexia, que aumentaron mucho en los adolescentes en las últimas décadas. Anorexia eh, afecta aproximadamente al 1% de los jóvenes, ¿sí? Y la delgadez se impone como modelo. La gordura se percibe como negativamente. Entonces los jóvenes con anorexia buscan, vamos a decir, controlarse a sí mismos y ser aceptados. Entonces siguen dietas restrictivas, hacen ejercicios físicos súper extremos. Todo eso los lleva ¿a qué? A tener un peso muy por debajo de lo recomendado. Ellos tienen una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Se ven por ahí con sobrepeso, a pesar de estar súper, súper flacos, ¿sí? Obviamente que estas patologías, cualquiera, sea la bulimia, la anorexia o, por ejemplo, lo que son los trastornos por atracón, ponen en riesgo la salud física. Malnutrición, alteraciones hormonales, deshidratación y también ponen en riesgo la salud mental, ¿sí? Generan baja autoestima, ansiedad, depresión, ¿sí? No es jodita tampoco. Y por otro lado, la bulimia, ¿sí?, que se caracteriza por ciclos de ingesta compulsiva y métodos de expulsión como es el vómito inducido, como es el abuso de laxantes, como son las dietas extremas, ¿sí? Mayormente, ¿qué pasa con esas ingestas compulsivas? Suelen hacerlo cuando están solos, ¿bien? Y pueden ser desencadenados tanto por estrés como por tensiones, ¿bien? Ahora, perdón, eh, el tema de violencia, ¿sí? Ellos también, los adolescentes, pueden ser víctimas, ¿sí?,
o perpetradores de violencia en distintos ámbitos, familiares, escolares, comunitarios, digital hoy con el tema de la tecnología. Entonces, esta exposición constante a estas situaciones aumenta el riesgo de tener algún tipo de trastorno emocional o de conductas agresivas o aislamiento social. Y después tenemos consumo de sustancias. ¿Sí? El inicio en el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, mayormente se desencadena en esta etapa. ¿Sí? Generalmente porque lo hacen por búsqueda de identidad, la presión de los pares, ¿sí? Probar así, porque todos fuman y bueno, todos fuman, yo también quiero probar, ¿sí? O la necesidad directamente de experimentar, pero todo eso puede derivar en adicciones, ¿sí? Puede derivar en consecuencias físicas, psicológicas y sociales, ¿sí? Después cuando veamos la parte, el último módulo que hablamos de las sustancias, lo vamos a profundizar obviamente en mucho más, pero como les dije antes, muchos consumos de sustancias se inician en esta etapa. ¿Sí? Bien, entonces nosotros como acompañantes terapéuticos, por ejemplo, en lo que es consumo de sustancias, vamos a ayudar a tomar conciencia de la enfermedad como acompañantes terapéuticos. Vamos a alentar a la no realización de ese acto adictivo, ¿sí? Vamos a contener la necesidad está provocada por la abstinencia. Vamos a hacer observar las consecuencias negativas de esa adicción que tiene. Y vamos a poner en la balanza, vamos a ayudarle a poner en la balanza, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Para que tome un poco más de conciencia. Pero también nosotros podemos ayudar a generar nuevos hábitos saludables. Podemos favorecer en lo que es la modificación de la red social por una más saludable, que eso se llama mapa social, que después lo vamos, si quieren lo charlamos un poquito, ¿sí? También podemos trabajar en lo que es la planificación de actividades que le van a permitir el desarrollo de un nuevo plan, de una nueva rutina de vida. Bien, podemos ayudarlos a encontrar un espacio de esparcimiento, de recreación que sea más saludable. ¿Sí? Y quiero decir algo con respecto al suicidio también, que no me lo quiero olvidar, ¿sí? Nos basamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El suicidio es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, ¿sí? Con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de esa intención, letal o de conocimiento del verdadero modo. Y con respecto a las conductas suicidas, ¿qué va a abarcar las conductas suicidas? Primero, la ideación suicida, ¿sí? Aquella persona que ha pensado alguna vez en quitarse de este plano, como decimos algunos. Luego, idea o elaboración del plan. Seguido de qué? De la obtención de los medios para hacerlo. Y por último, la consumación del acto. Y otra cosa que voy a aclarar. Esto de que perro que ladra no muerde es un mito. ¿Entendió, no? ¿Sí? El que lo hace, no, el que lo dice no lo hace. Mentira. No todos los casos son iguales. ¿Sí? Hay personas que lo han dicho y no lo hicieron hasta el día de hoy. Pero la ideación ya la tuvo alguna vez. ¿Sí? Y hay personas que lo dicen y lo hacen, porque no esperan. Entonces, todo hay que prestar atención. ¿Sí? No nos quedemos con estos dichos que uno repite estas frases que vienen de antaños. ¿Sí? Eh,
también otra que también mucho lo hemos escuchado, quizás, a lo mejor lo hemos vivido, no me dio señal, no me di cuenta, nunca me dijo lo que pasaba. Es como percibimos, perdón, cada uno de nosotros, pero siempre hay alguna señal. Nada más que por ahí es difícil distinguirla, ¿no? ¿Sí? Alguien que está todo el día tirado en la cama y mayormente puede tener depresión. Entonces esa es una señal. ¿Sí? O alguien que todos los días, no sé, te dice que no quiere ir más a trabajar, no me quiero levantar más para ir a trabajar. Estoy súper agotado de levantarme todos los días para ir a trabajar. No es normal. ¿Sí? Por ahí uno que espera, que uno se lo diga directo. Entonces a eso llamamos, che, no me dio señal. Ya no me lo dijo directo. Pero van dejando, todos vamos dejando en la vida pequeñas señales de que nos estamos agotando a veces. ¿Sí? Es cuando le vamos diciendo a nuestro marido, che, algún día podés lavar los platos vos. A la semana ya dejamos los platos ahí a ver la señal, lavalo a los platos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Eh, lo mismo con los trastornos de alimentación. Uno eh, también con el tiempo se da cuenta, ¿sí? Y ellos lo niegan. Ah, no, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Bien, pero por ejemplo, en lo que es una característica, por ejemplo, de lo que es la bulimia, ¿sí? Eh, a ver, son personas que mayormente son emocionalmente inestables, son impulsivas, eh, son más depresivas, tienen tendencia a lo que es la automedicación, por ahí tienen menos tolerancia a la frustración, ya lo dije. Eh, también son aquellas personas que le dan mucha relevancia a las opiniones de los demás, están súper preocupados por el peso, por la silueta, por cómo me veo, ¿sí? Y en general son mujeres con tendencia al sobrepeso. En cambio, la anorexia, una característica que suelen ser personas perfeccionistas, suelen ser personas obsesivas, ¿sí? Personas inmaduros emocionalmente, altamente competitivos, ¿sí? Mayormente suelen ser personas dependientes de la familia, personas que son poco conscientes de que padecen un problema, ¿sí? Personas que por ahí sienten rechazo al crecimiento corporal, ¿sí? Y ellos creen que la privación de la comida es una búsqueda de independencia, cuando no es así, ¿sí? En todo lo que son, por ejemplo, trastornos de alimentación, nuestro objetivo como acompañantes terapéuticos es mantenimiento cercano de ese paciente, mantenernos actualizados de las condiciones o las indicaciones, mejor dicho, que nos da obviamente todo el equipo terapéutico, ¿sí? Nosotros debemos cumplir horarios, tareas, porque muchas veces cuando no cumplimos horarios y tareas, el paciente, ¿qué siente? Que son abandonados. Nosotros debemos contener, nosotros debemos ayudar a generar proyectos de vida, nosotros debemos registrar y transmitir al equipo cualquier alusión, chicos, al suicidio de forma inmediata. ¿Sí? No vamos corriendo a la familia, primero al equipo terapéutico, pero lo más rápido posible. Bien. También otro objetivo nuestro es aumentar la autoestima, estimular todos sus intereses, sus motivaciones, prestarle atención a lo que son los cambios bruscos de humor en lo que son los trastornos alimenticios. ¿Sí? Planificar tareas, como les dije antes, de corta duración y otorgarle a estos adolescentes, vamos a decir, responsabilidades
progresivamente, ¿sí? Nosotros, acuérdense que también creamos condiciones de amparo, de sostén para ellos, ¿sí? Nunca se olviden del uso del encuadre, eso siempre, por favor, ¿se acuerdan? Lo que era el encuadre, ¿no? Debemos usar la creatividad, la palabra, el juego, escuchar, ofrecer algunos límites a veces también, ¿sí? También por ahí diseñar, digamos, herramientas que posibiliten la resolución de conflictos, que cambien la ansiedad, que generen habilidades sociales, ¿sí? Y no convencer, sino vencer con la paciente la lucha por el cuerpo, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a abordar nosotros aquellas cuestiones, vamos a decir, que sean más pertinentes, digamos, para su integración y su desenvolvimiento en todo lo que son las actividades tendientes al aprendizaje, a fortaleciendo el vínculo con sus pares y con los adultos, ¿sí? Y ahí podemos mencionar 3 ámbitos para el desarrollo del acompañante, o del acompañamiento, vamos a decirlo. Sí, acuérdense, solicitado desde un marco institucional asistencial, o sea, un centro de día, un hospital, ¿sí? Donde podemos trabajar como acompañantes terapéuticos individuales o grupales. Después tenemos en el marco institucional, perdón, en el marco no institucional, ¿sí? O sin un marco institucional, que es con intervención en lo que es el contexto familiar, ¿sí? Indicado por un terapeuta, podemos ser contratados por la familia, en el ámbito educativo también, en integración social, en escuelas comunes, recurrimos a horarios de clases, ¿sí? Nos articulamos con la institución, con el equipo técnico y con la maestra, ¿sí? Bien, la próxima clase vamos a charlar de discapacidad y patología, ¿sí? Síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, déficit atencional, bueno, entre otros, para entrar en lo que son las necesidades educativas especiales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito ahí de las necesidades educativas especiales. Nuevamente vamos a retomar ahí y vamos a hablar de los diferentes tipos de discapacidad: discapacidad motora, visual, auditiva, etc. ¿Sí? Busquen una cosa: diferencia de integración y exclusión, ¿sí? O integración e inclusión, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? ¿Sí? Porque ahí nos confundimos siempre, ¿sí? Nosotros decimos, ay, estamos haciendo inclusión. No, estamos haciendo mayormente integración y no hacemos inclusión, ¿sí? Bien, no es lo mismo colocar, vamos a colocar por decir de una manera, o ubicar a un niño con discapacidad en una escuela común sin hacer ningún cambio, que ubicar a una persona con discapacidad en una escuela común realizando cambios, ¿sí? Entonces, muchos centros educativos, ay, nosotros hacemos alusión a la inclusión. No, hacen integración, no hacen inclusión. Son 2 cosas distintas. Que también igual lo voy a tocar, porque hago también mucho hincapié en eso, mucho hincapié en eso. O nosotros mismos, nosotros, ay, la inclusión, la inclusión, la inclusión, pero seguimos parando en la rampa para las personas con algún tipo de discapacidad. Total, son 5 minutos. Ah, en esos 5 minutos no va a pasar nadie. A nosotros nos paran 5 minutos en la entrada de nuestro auto y
y perdón de la palabra, pero puteamos hasta más no poder. Entonces busquen la diferencia entre, entre esos dos. A mí hay cosas que me sacan de lugar, pero bueno, es mi forma de ser, perdón, pero hago mucho énfasis en esas cosas. Antes de retirarnos, ¿algo? No hablaron nada, me hablé todo hoy. Es como que arranqué el lunes. Estoy a full hoy. Hoy sí estoy bien. Me pegaron bien los 38 por eso. ¿No? ¿Seguro? Hicieron el examen, ¿no? Sí. Ok. Entonces me voy a escribir acá discapacidad para saber más o menos dónde quede. Entonces, concepto de discapacidad, diferentes patologías. Vamos a comenzar la próxima clase. ¿Ok? Bien, gracias por estar. Gracias Claudia, Mariana. Nos vemos el próximo lunes a las 4:02. Comenzamos, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada una de ustedes. Chao, chao.